Hola, ¿qué tal? Espero que estén de la mejor manera. Mi nombre es Jonathan Yasuada Rodríguez Arroyo y soy estudiante del Bachillerato C5 Francisco Zarco. En esta ocasión les vendremos a hablar de lo que he aprendido en la última evaluación de historia, o de todo, que me iré abarcando lo que vendría siendo la República Federal, el primer presidente que cumplió todo su tiempo en el gobierno, que fue Guadalupe Victoria, como Vicente Guerrero, fechas importantes que marcaron México, como vendría siendo guerra con Estados Unidos, primera intervención francesa, guerra de Texas, intentos de reconquista española, así como también la República Restaurada, donde se vio involucrado Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, y así como también las partes de los zapatistas, villistas y constitucionalistas. Bueno, empezaremos hablando porque fue lo que yo aprendí de la República Federal. Bueno, la República Federal y Constitución y Constitución de 1924, perdón, es algo que marcó a México porque además de todo lo que englobaba esa, esta Constitución, se vio involucrado un presidente, el cual lleva como nombre Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente en cumplir todo su tiempo en la presidencia, y que llevó al término de 1829, así como también o sea, el gobierno de Vicente Guerrero. Esto fue después de la salida de Guadalupe Victoria. También aprendí algunas características de la Carta Magna, que se vio involucrada de la misma manera en la República Federal y en la Constitución. Que, por ejemplo, una característica sería los estados que integraban la República Mexicana eran 19, cada uno con su propia constitución y gobierno. Hay que decir que cada estado era independiente, pero como seguían los protocolos o algunas reglas, pero del presidente que englobaba todo lo que era Estado de México. Otra característica sería, estableció el principio de soberanía nacional. Otra también sería, se estableció la región católica y no otra. Esto se vio no muy afectado tanto al pueblo sino a la iglesia, porque antes la iglesia tomaba muchas decisiones que la verdad no tenía que meter mano en lo federal, y gracias a eso ahora ya el gobierno y la iglesia son punto y aparte, como luego dicen. Ahora hablaremos de la guerra con Estados Unidos, o más bien dicho, como que llevaría como título intervenciones extranjeras. Empezamos hablando por guerra con Estados Unidos. La guerra con Estados Unidos pues fue algo relevante porque es nuestro vecino, y además también nos lleva como algo de coraje porque, como sabemos, México era grande, y gracias a un presidente que pues la verdad no hizo conciencia, y al poder de Estados Unidos, esa parte que ahora conocemos como Los Ángeles, ya no es parte de México, ahora es parte de ellos, aunque mucha gente no sabe eso, pero esas partes eran de México. También la primera intervención francesa, que dice: ciudadanos de varios países presentaron reclamaciones por pérdidas económicas y materiales. Guerra de Texas en 1836, como igual intento de reconquista española. Esto se vio algo impactante, ya que después de que México se independizó de los españoles, ahora ellos querían volver a reconquistarnos, pero ningún gobierno, bueno, perdón, para ese entonces el gobierno no aceptó nada de eso. Se levantaron en armas y evitaron que los españoles fueran a tomar conquista de lo que conocemos como México. También de la República Restaurada.
Aquí hubo dos factores muy relevantes de todos los presidentes, de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, que fue la economía y lo social. Ambos presidentes tuvieron cosas muy distintas, pero a la vez tal vez beneficiarias para el mexicano. Por ejemplo, Benito Juárez en la economía emprendió las primeras medidas tendientes a la transformación del país. En lo social, se dispuso a poner en orden a los asuntos administrativos. En Sebastián Lerdo de Tejada, en economía, organiz- organizó el sistema fiscal y en lo social se preocupó por pacificar el país. Y así como también habla- hablamos de lo que fueron los zapatistas, villistas y constitucionalistas, que en este tema englobamos lo que vendría siendo tres partes, que vendría siendo sus demandas consistían, o sea, en qué consisten sus demandas, la composición social del grupo y sus principios actos. Ejemplo, en los zapatistas, solo daré un ejemplo de cada uno. Ejemplo, sus demandas, ¿cuáles fueron sus demandas? Poner solución y vigor que se había hecho entre las comunidades indígenas. La composición social, que era los trabajadores de las haciendas. Y sus principios actos fueron, perdón, sus principales actores fueron Pascual Orozco y Victoriano Huerta. De la misma manera, los villistas, sus demandas consistían en una constitución, en la reducción de las grandes propiedades territoriales. En la composición social del grupo fue vaqueros, pastores, obreros, antiguos bandoleros. En sus principales actores fueron Francisco Villa y Damaso Barrazo, entre otros. En los que constitucionalistas, sus demandas consistían en mantener el orden constitucional en el país. Claro, su nombre lo dice, constitucionalistas. La composición social del grupo fue grupos de indígenas y mayas y sus principales actores, perdón, fueron Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, entre otros. Y como para finalizar este video, nos haremos una pregunta. ¿Por qué la importancia de estudiar historia? Es simplemente fácil, porque de ahí vienen las cosas de por qué, o sea, es irónico, o sea, de por qué las cosas se están pasando actualmente. Un claro ejemplo sería, como ya se mencionó anteriormente, por qué México no es como era antes, o sea, todo el territorio que tenía. Claro, si nos ponemos a estudiar o a repasar la historia de México, nos tenemos cuenta de que se perdió todo ese territorio, de que no se le prestó atención o simplemente no, no miramos a futuro. También nos podemos dar cuenta de por qué la devaluación de la moneda, por qué no hay tanta apoyo en los pueblos en México, pues porque otros presidentes anteriormente, no de 5 o 10 años, sino simplemente más años más atrás, han dejado más deudas. Y para finalizar, quiero agradecer al profe Jesús Serrano y a la persona que esté mirando este video por darme la oportunidad de hablar sobre lo que he aprendido de historia y para mí qué parece la historia. Muchas gracias, que pasen bonito día.